Shalom, bienvenidos. Shalom. Gracias a Hashem que Shalom, estamos acá. shalom. 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 Gracias a Hashem que estamos acá reunidos. Con la Asociación Bresle Colombia, Comando Central de la Emuná. Gracias al Creador, estamos por acá. Daniel Escobar, el que les habla, el burro por delante patea. Está Aarón, el hijo de Doña Yoli. Está el otro Aarón, Doña Yoli, Brian, Doña Vivi, don Oscar, don Gerson Andrés Zapata, bienvenido. Los de Medellín, en Cali, don Lindman, doña Liliana por ahí cerquita, en Tuluá, don Oscar Calle, claro, también está acá en Medellín, doña Tere por allá en República Dominicana. Bienvenidos compañeros, don Daniel y doña Claudia por allá en la capital de la República, en Bogotá. Bienvenidos compañeros, gracias a Hashem. Está doña María en el Cesar, por allá las sabanas del Cesar, gracias a Hashem que estamos acá, varias partes de Colombia y República Dominicana unidos. Acá la piedrita. Bueno. El que vaya a hablar pide la piedrita. Así sea para hablar de la chocolatina. La chocolatina y el perrito. Bueno, entonces vamos a, Dios mediante, hablar de la SEDACA y después estudiar un poquito de la biografía de Rabbi Natán de Breslev, Reb Nosson de Breslev, ¿cierto? Este libro, ahorita más tardecito. Primero vamos doña María me generó pues como una pregunta acerca de la SEDACA. Entonces quiero hablarles, pues Dios mediante, de la SEDACA, pero también como de unos principios básicos de Breslev. Uno de los principios básicos es la SEDACA. Estuvimos estudiando, gracias a Hashem, este libro, cruzando el puente angosto en Shavuot. Entonces ahí hablamos de la SEDACA, que es algo muy particular. Ahí se dio la guianza de Rabbi Nachman, porque Osman nos compartía que en Shavuot se rectifican las finanzas. Entonces abrimos este libro y cayó precisamente sobre la SEDACA. Entonces, no, que si no pasé toda la noche estudiando, entonces las finanzas que no, nosotros estar conectados con Rabbi Nachman nos permite, Dios mediante, recibir todas esas energías, todas esas fuerzas, todas las bendiciones que vienen en este caso en Shavuot, porque es lo que estamos hablando, que no se gana nada uno que hace toda la noche estudiando en Shavuot para recibir esa luz, que es la luz infinita, la luz de la Torah oculta. No se gana uno nada, sino pone en práctica con perseverancia los consejos de Rabbeinu Nachman de Breslev. O sea, que el resto del año uno tiene que dedicarse a eso. Eso es lo que estaba ahorita, pues, me estaba preguntando Brian, pues que nosotros hablamos que cuando uno se conecta con la luz infinita, se conecta con el Keter. Aló, bienvenido. Se conecta con el Keter y el Keter es la corona, la parte superior del árbol de la vida, que es la interfaz entre la luz infinita y la creación. Entonces, cuando uno se conecta con el Keter, le toca esperar. Estamos hablando un poquito de la luz infinita. Esa luz infinita es la que nos genera el deseo de nosotros avanzar en la vida, que tenemos un proyecto, que queremos estudiar, que queremos poner el segundo piso a la casa, que queremos
cualquier cosa, un reloj, todo ese deseo como tal es la luz infinita. Y entonces, cuando uno empieza a avanzar, a caminar en ese sentido de ir recibiendo esa luz infinita, es porque se está acercando a la luz infinita y hay un mecanismo normal y recurrente, siempre pasa eso, cada vez que uno se va acercando al objetivo, por decirlo así, llega Keter, porque Keter es la interfaz entre la luz infinita y la creación. Uno va a manifestar algo, uno va a manifestar algo a nivel espiritual, a nivel material, y entonces ya se está acercando a eso porque está trabajando en aras de ese objetivo, y entonces ya cuando va a llegar, llega a la corona, que es espere. Entonces Brian pregunta, ¿cómo así que espere? ¿Qué significa ese esperar? Que no es esperar ahí como, bueno, son las 6:15, esperemos hasta las 7. ¡Ay, mano, a las 7 me despierto! No, es dedicarnos con perseverancia a cumplir con los consejos de Rabbeinu de bendita memoria. Entonces, en la lección 24 nos habla que el principal consejo de Rabbi Nachman de Breslev es adquirir la alegría. ¿Verdad? Que nos dicen que el principal consejo es estudiar Torah, o que el principal consejo es hacer los salmos, o que el principal consejo es vestirse de blanco y negro. No, es adquirir la alegría. Entonces, eso es lo que nosotros realmente tenemos que entender y poner en práctica para de verdad estar conectados con Hashem, porque está en la Torah que hay que creer en Hashem y en Moshe su profeta. O sea, Hashem pudo haber sacado al pueblo de Israel de Egipto él solo, pero él mandó a Moisés, a Moshe. Entonces, en nuestro caso es Rabbi Nachman. Nosotros queremos conectar con Hashem. Entonces, ya sabemos que sí o sí nos tenemos que conectar con Rabbeinu Nachman Ben Feige. Ya, pues, cada uno con sus sadik, con todos los sadikim en general, pero así en la práctica, para uno poderse conectar con Hashem, tiene que ser a través de un sadik. En nuestro caso es Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, Rabbi Nachman de Breslev dice que el consejo principal es la alegría. Específicamente realizar los preceptos con alegría, pero la alegría en general. La alegría, nosotros tenemos que esforzarnos por adquirir la alegría. ¿Por qué? Porque esa luz infinita, de donde viene todo, de donde todo fue creado, se experimenta acá en esta tierra como la alegría. Y fuera de eso, cuando nosotros nos vamos acercando a esa luz infinita, nos conectamos con el Keter. Y el Keter, la corona, ese es un aspecto de Hashem, que es la interfase entre la luz infinita y la creación, nos pone a esperar. Nos pone a esperar, y para esperar, sí o sí, tenemos que tener la alegría. ¿Por qué? Porque, ¿qué consiste esperar? Esperar básicamente consiste en estudiar Torah y rezar. Como dice Rabbeinu, como dice Rabbi Nachman, rezar, estudiar y rezar. O sea, hacer su meditación, su Itbodedut, hablar con Hashem, darle gracias a Hashem y estudiar Torah, la Torah de Rabbeinu, la Torah de Rabbi Nachman, y volver a rezar el Tikkun Haglalí, rezar los salmos, las plegarias escritas, Likutei Tefilot, todas las plegarias escritas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con alegría. Entonces, la alegría como tal nos va a permitir, Dios mediante,
hacer esa espera, porque entonces decía, por ejemplo, Rabbi Meir el Kabaz, que cuando iban a Nueva York habían habitantes de calle judíos y drogadictos y gente que vivía en la calle y que decían, ay, qué pesar, qué pecado esa gente que le toca vivir en la calle. Pero él decía, es que él se estaba acercando a la luz infinita y entonces recibió un esperar, o sea, esperar es una prueba que uno quiere algo, uno quiere lograr algo y antes ve como un retroceso, antes ve que lo contrario, como que no se le fuera, todo lo contrario de lo que uno quiere, lo ve en el mundo físico, en su medio ambiente. Entonces ahí es donde toca esperar. ¿Qué es esperar? Salir a darle gracias a Hashem por las salvaciones, por todo lo que uno ha querido y se lo ha dado en el pasado, sino que pase en el presente tiene una prueba, pero en el pasado hay muchas salvaciones. En el presente está la prueba, pero en el pasado hay muchas salvaciones. Lo que le decía Rabbi Natán al hijo, que hay que hacer, si uno hace Bodedut, no se preocupe por nada, no le tenga miedo a nada, real o infundado, no tenga ni miedo infundado ni miedo real. Cruzando el puente angosto, este mundo es un puente muy estrecho, lo principal es no temer jamás. O sea, para uno poder vivir esta vida, tiene que no tener miedo. ¿Cómo no tiene miedo? Principalmente acordándose de que Hashem lo ha sacado de los huecos, lo ha sacado de pruebas, de cosas muy oscuras. Entonces, acordarse de eso en el pasado, hace 20 minutos, hace un día, hace 2 días, que todavía no le ha concedido el pedido, pero sin embargo, mientras está pidiendo, tiene muchas cosas buenas. Acordarse uno, tiene que hacer el ejercicio, empieza a acordar de las salvaciones, de las salvaciones, de la salvación, y eso le da alegría y eso le genera un aroma positivo, un aroma agradable, porque si uno tiene una prueba en la vida, entonces hay una opción, es Dios guarde, la persona renuncia a pasar esa prueba, entonces después lo ven por allá en Nueva York como un habitante de la calle, como un drogadicto. ¿Por qué? Porque simplemente tuvo una prueba, un espere y no quiso esperar y no superó la prueba. Entonces, la otra opción, Dios mediante, que Hashem nos ayude, es cada vez que uno tiene una prueba, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Superar la prueba? No. Tiene que buscar la alegría, porque el consejo principal de Rabbeinu es adquirir la alegría. Antes, ¿cuál es el consejo principal? Yo estoy conectado con el Sadik tiene una fuerza espiritual que me va a sacar de esa prueba, pero ¿qué es lo que dice él? Buscar la alegría, porque tengo un problema y lo que quiero hacer es solucionar el problema, invertir tiempo en solucionar el problema, no, tiene que invertir tiempo en cumplir los consejos del Sadik. Entonces, Rabbi Natán le está diciendo al hijo que estaba preocupado porque lo iban a reclutar en el ejército, porque él no es que fuera una gallina, pues, que le da preocupación por todo, porque él ya tenía más de la edad de la época de reclutación, o sea, tenía como 21 años y ellos reclutaban por ahí hasta los 16, adolescencia, niños, y estaba casado, sino que el decreto era muy duro porque lo llevaban 20 años para el ejército ruso y tenían que comer cerdo. Si no comían cerdo, tenían que morir de hambre y muchos se morían de hambre. Entonces, el decreto era muy duro, pero era algo, un miedo infundado, pero porque él no cumplía eh, con esas condiciones para que no lo iban a reclutar, no había probabilidad de que lo reclutaran. Pues estaba eso, que donde él estaba viviendo, estaban reclutando a la gente. Entonces, como él es Rabbi Yitzhak, el hijo de Rabbi Natán es Rabbi Yitzhak, Yitzhak tiene que ver con el rigor, con el juicio. Entonces, lo que pasa es que él era un tzadik muy elevado y él era muy riguroso en su introspección. Él empezaba a ver cualquier cualidad de personalidad que tuviera y se dio cuenta que tenía miedo de ser reclutado.
y le dijo al papá que tenía miedo de que lo reclutaran. Entonces le dijo, no se preocupe. Primero le dijo que eso era un miedo infundado, pero le dijo, no se preocupe porque usted está cumpliendo las enseñanzas de Adoneino, Moreino, Berrabeino, Rabbi Nachman de Breslev, que es hacer Itbudedut. Si usted hace Itbudedut, no le va a pasar nada mal. A todo lo puede superar. Ahí fue donde le dijo que lo importante era primero agradecer por las cosas buenas, por todo lo que lo ha dado a uno en el pasado, para después pedirle para el futuro, para el presente. O sea, tiene un problema, no piense en el problema, piense en todas las salvaciones que Hashem le ha dado en el pasado y agradezca por ellas. Cuando agradezca por ellas, le pide, porque si le pide sin agradecer por eso, es como que llega un gamín loco oliendo a grajo, a chucha, su chupe, y le pide a uno plata y uno le da una moneda para que se vaya y para que se vaya ese olor. Así es una persona que le pide a Hashem sin agradecer por todas las cosas que le ha dado, empezar a agradecer todos los días, todos los días. Entonces le estaba contando ahorita a los muchachos que haciendo uno eso, pues cumpliendo ese consejo, uno se pone a pensar y uno dice, los que conectan con Breslev tienen muchos problemas, van a haber muchos obstáculos, muchas pruebas, y uno se pone a pensar y es verdad, pero si uno lo pone del otro lado, pensando en el pasado, ahí es muchas salvaciones. Me pone a pensar tantos problemas que le han pasado a uno, pero todo se ha salvado de esto, de lo otro, por acá tal día, y empiezan a pensar y tal cosa y lo otro, y entonces uno puede decir, es que cuando uno se conecta con Breslev, llegan muchas salvaciones, porque sí, es verdad que hay muchas pruebas, pero uno se pone a pensar en el pasado hemos tenido pruebas o no, hemos tenido bastantes y las hemos superado o no, las hemos superado. Hay muchas cosas que vienen muchas salvaciones es por uno estar en el camino de Breslev. Entonces otra cosa que hay que uno agradecer es estar en el camino de Breslev. Entonces ya después de esa breve introducción y no se preocupe que ya tenemos ficho para la siguiente. Y entonces soluciona ese problema y ya le dan el ficho para el siguiente problema. Pero que ya, pero si está uno en el camino, ya sabe que es la siguiente salvación. Ya cuando ve el problema, no ve el problema, sino que ve que es la siguiente salvación. Entonces eso le da alegría. Adelante, don Lindman. Un párrafo del libro, del Puente de Angosto, en la página 25, que dice: la alegría es uno de los niveles más difíciles de alcanzar y de mantener. Sabiduría y enseñanza de Rabbi Nachman. Y contemplando nuestras presiones y cargas cotidianas, es muy fácil comprender que así lo sea. La alegría no está explícitamente definida en la Torá como una misbah separada, pero a todo lo largo del Talmud, del Midrash y de la Kabbalah, se le da a la alegría un lugar central en todas las áreas. Es importante poder uno desarrollar la alegría con las buenas y con las malas noticias, con las cosas que van en contra del pensamiento que uno tiene de las cosas, porque es que aquí en este libro hay unas cosas bien difíciles de aceptar, pero las tiene que aceptar, porque es con sencillez, con sencillez. Gracias. Excelente, don Lindman, muchas gracias. Entonces, cruzando el puente angosto. O sea, el puente angosto como tal son los consejos del Sadik. Uno tiene que cumplirlos con emuná, con fe, sin preguntarse nada, hacerlos. Porque eso es cruzar el puente angosto. Y es un puente muy angosto. Si usted se pasa o hace menos,
se cae el puente. No tiene que o sea, cumplir los consejos de Rabeino es cruzar el puente angosto, y es angosto, o sea, el consejo se cumple o no se cumple. Puede que crea que lo esté cumpliendo y no lo está cumpliendo, pero si lo cumple, cruza el puente angosto, o sea, llega a la salvación, tiene la salvación. Entonces, uno de los consejos principales, bueno, ya hablamos que el Itboedú, si uno de la alegría, si uno se ocupa de eso, no se preocupe por nada más, porque todo lo otro también le va a llegar, los otros consejos, el conocimiento, el entendimiento. O sea, enfóquese en estar alegre y en hacer Itboedú, porque si hace eso, va a estudiar, va a comprender y va a saber qué otros consejos puede aplicar. Entonces, si uno está haciendo el consejo principal, que es el Itboedú, que es de Moreino, Adoneino Moreno, de Rabeino, Rabbi Nachman, que dice que hay que hacer el Itboedú, hago Itboedú, y que lo más importante, dice Rabbi Natán, es agradecer por las salvaciones del pasado, lo hago. No se preocupe que también va a adquirir otros consejos. Entonces, otro consejo importantísimo es la Sedaká. Entonces, la Sedaká al Sadik. O sea, ¿qué vamos a hacer con la Sedaká? A ver, primero tenemos que saber que en toda la Torá, pues la Torá dice, la Sedaká salva de la muerte y trae la redención final. O sea, ya digamos que ya todos sabemos que es muy importante hacer la Sedaká. Todos sabemos que... Pero entonces, ¿qué nos dice Rabeino? ¿Cuál es el consejo de Rabbi Nachman de Breslev? De Adoneino Moreno de Rabeino. Que le demos Sedaká al Sadik. El Rebe nos dice, dele Sedaká al Sadik. Usted tiene que saber que lo que está diciendo acá en el libro Cruzando el Puente Angosto, que eso es algo prioritario, o sea, la Sedaká es algo prioritario, es algo que nos va a permitir cruzar ese puente angosto. Cuando uno hace Itboedú, cuando tiene alegría, va a adquirir otros consejos, pero todos estos consejos también son necesarios para cruzar el puente angosto. Uno tiene que relajarse si ya está haciendo Itboedú, está alegrando, dando gracias, alegrándose, porque los otros consejos le van a llegar, pero realmente para cruzar el puente angosto y que llegue, digamos, del problema a la solución, tiene que cumplir los otros consejos de Rabeino. Entonces, la Sedaká es otro consejo. Entonces, ¿qué dice Rabeino? Dele Sedaká al Sadik. Entonces, el Parparaot le Jochma es un comentario de Likutei Moharan. El autor de ese libro lo llaman así, el Parparaot le Jochma, y ese es uno de los alumnos de Rabbi Natán de Breslev, de Rabbi Nosson de Breslev. Entonces él decía, si Rabeino dijo que hay que darle Sedaká al Sadik, pues él por su humildad y todo, no va a decir, denme Sedaká a mí, pero Sedaká al Sadik, o sea, dale Sedaká. ¿Qué quería decir? Que le den Sedaká a Rabbi Nachman de Breslev. Hay que darle Sedaká a Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué preguntaría uno? Bueno, hay que darle Sedaká a Rabbi Nachman de Breslev. Y él falleció hace 200 años. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Si él dijo que era que había que darle Sedaká al Sadik, o sea, a él, ya entendiendo, es porque era, eso es lo que uno tiene que hacer para que esa Sedaká de verdad le permita a uno pasar ese puente angosto, para que le pueda pasar a uno, puede uno pasar por este mundo de ocultación con alegría, haciendo plegaria. Bueno, entonces el Parparaot de Jochma, en el comentario de Likutei Moharan, explica acerca de eso. Él dice, lo que quiere decir Rabbi Nachman es que hay, para uno dar Sedaká al Sadik, ayude a que se vea la luz del Sadik. Entonces lo conecta y lo explica a través del cuento de los 7 mendigos,
en la parte del segundo mendigo, del mendigo sordo, que dice que en ese cuento, pues el mendigo sordo cuenta un cuento, dentro del cuento, que había un país que era muy próspero, un país que tenía todo, toda la riqueza, y que de un momento a otro se quedó sin riqueza. Empezó para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y entonces, en ese país, en la capital, había un jardín, y un jardín con todas las plantas del mundo, pues con la representativa de especies de todo el mundo, como las plantas de todos los 5 continentes, las más representativas, ahí estaban en ese jardín. Entonces, esas plantas como tal emitían, o sea, emitían un aroma, emitían unos colores y tenían un sabor. Y entonces eso era lo que hacía que ese país prosperara, que tuviera riqueza, o sea, todo era bueno, la gente se ayudaba, no había maldad, pues no había el egoísmo, era pues, todo el mundo ahí como trabajando por todos y había mucha prosperidad. Y eso era porque el jardinero tenía de ese jardín, como es el jardín botánico, tenía un jardín allá en la ciudad, donde estaban todas las plantas que tenían todos los olores, todos los colores y todos los sabores. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo el mendigo sordo, que ¿por qué empezó a, a disminuir la riqueza, a empezar a problemas de sustento, de todo? Porque el mendigo sordo se dio cuenta de que había un rey malvado, había un rey malvado, que es la mala inclinación. Y entonces ese rey malvado mandó a unos emisarios a ese país. Y entonces empezaron a hablar de los demás. Estaban unos líderes, como esos emisarios que eran, o sea, los emisarios se volvieron unos líderes de la comunidad, de esa ciudad, de ese país, y entonces unos empezaron a hablar mal de los demás, a decirle, vea, que no recogió el popo de la perrita, que vea, tal cosa, a usted le den tanta plata, y prestaban plata, le prestaban plata al uno, le prestaban plata al otro, y no la pagaban, y entonces empezaron a haber muchas discusiones así entre vecinos, así a nivel legal, como ir a la inspección de policía, donde el juez, y entonces cuando un tribunal toma una decisión, entonces, por decir algo, la persona que le dé la plata se la tiene que pagar. Entonces el deudor y iba donde el líder, donde el que estaba ahí, ay no, ¿cómo así? Vaya donde otro juez, porque ¿cómo así que va a pagar? Viendo que pues, era deudor y le debía plata. Y entonces empezaron a formar más tribunales. Y ese país empezó, sí, porque si no le gustaba la decisión de un juez, iba donde otro juez. Y entonces empezaban a escuchar otras opiniones. Ah, no, no, yo voy a esperar otra opinión, voy a ir donde otro juez. Y ese país se llenó de tribunales. Y habían otros que se burlaban de la espiritualidad y de la gente. Una persona que tenía espiritualidad y empezaban a hacerle bromas a esos líderes y a coger gente, le daban la gavilla y se burlaban de ellos. Bullying, empezaban a ver bullying y a burlarse, a ridiculizar a la gente, a dar bromas, pero así, burladores. Y los otros eran con la lujuria, la parte de la lujuria sexual. Y para dar mucha lujuria sexual, mucha lujuria. Entonces, el señor de la plegaria, perdón, el mendigo sordo, eh, lo consultaron para ver qué era lo que pasaba en ese país, porque se había acabado la prosperidad.
El mendigo sordo se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y cogió unos discípulos, unos seguidores y los puso a que detectaran a toda esa gente, a los líderes que estaban generando todo eso. Entonces, o sea, cuando empezaron todos esos los problemas legales, las burlas y la parte de la lujuria sexual, en el momento se fue el jardinero. El jardinero que cuidaba el jardín y que tenía las frutas y todas las plantas, se fue. El mendigo sordo detectó a través de sus ayudantes quiénes eran los que estaban incitando todo eso y los eliminaron del pueblo, pues los echaron del pueblo y entonces los mismos de la ciudad, como ya no tenían, o sea, los colores de las plantas es la vista, no es los colores con la vista. Los olores lo ve con el olfato y los sabores con el gusto. Entonces, como ellos ya no tenían como esa capacidad de la vista, del olfato y del gusto, los de esa ciudad, cuando el mendigo sordo logró erradicar a esa gente que estaba haciendo ese mal, les dijeron, ¿y será que sí va a venir de nuevo el jardinero? ¿Sí va a regresar el jardinero? ¿O será que usted nos está engañando también y que dijo que esos líderes ahí eran los malos por ganarse la plata aquí que le vamos a dar o qué? Tampoco tenían ni la visión, ni el olfato, ni el gusto. Pero sí, ya. Salón, bienvenido, mano. Pero resulta que sí. No hay más. Que cuando se eliminó esa gente, volvió el jardinero. Entonces, como volvió el jardinero, volvieron a ver las plantas, o sea, corrigió, o sea, como volvió el jardinero, volvieron a ver las plantas, entonces volvió a ver colores, volvió a ver sabores y volvió a ver aromas. Entonces, ¿qué hizo el jardinero? El jardinero corrigió la vista, el olfato y el gusto. Entonces, Rabbi Natán nos explica ese cuento y nos dice, ¿quién es el jardinero? El jardinero es el Sadik. Entonces, ¿qué hace el Sadik? El Sadik corrige la visión, el olfato y el gusto. Entonces ya el Parparaot de Jochma explica por qué, o sea, cómo le damos la sedaká al Sadik. ¿Cómo se cumple con ese consejo de Rabbeinu de dar sedaká al Sadik? Dar sedaká al Sadik es como dar sedaká al jardinero. O sea, que nos corrija la visión, el olfato y el gusto. Entonces, la visión. ¿Cómo corrige la visión? Uno tiene que darse de acá algo que corrija la visión. La visión es la luz del Sadik. La luz del Sadik es el conocimiento del Sadik. Cuando está el conocimiento del Sadik, ahí está la esencia del Sadik. Y esa es la luz del Sadik. Uno puede ver la luz del Sadik. Entonces, ¿a qué vamos a dar de ese de acá? ¿A qué le damos de acá? Sí, el conocimiento del Sadik. ¿A qué vamos? De los libros y todas las obras que... Exactamente. La sedaká se da para la difusión de los libros, de las obras de Rabbeinu, de los consejos, de las enseñanzas, todo lo que son las enseñanzas, los videos. Dale compartir a los videos, está haciéndose acá también, está ayudando para que se vea la luz del Sadik, o sea, así de sencillo. Cada vez que se ve un video de estos que nosotros hacemos, mira que estamos en Colombia, en Latinoamérica, son las enseñanzas del Sadik, y ahí está la esencia del Sadik, pues uno hace lo que puede y ahí a la guachipanga, pero como Hashem le permita, uno transmite las enseñanzas del Sadik y los otros, pues. Entonces,
comprar un libro y regalarlo, donarlo mejor. Donar un libro está corrigiendo la vista. ¿Por qué? Porque están viendo las enseñanzas del Sadik. O sea, ¿cómo a uno las de acá? Para que se impriman libros de Rabbi Nachman, para que se distribuyan libros de Rabbi Nachman, para que se difundan los videos de las enseñanzas de Rabbi Nachman, hablar de las enseñanzas de Rabbi Nachman, darse de acá para que, digamos, editar un video, vamos a editar un video y hacer un video bien bacano y nos vamos al bosque y hablamos del Litboedut y cómo se hace el Litboedut y hacemos un video bien jalado así con edición y se hace de acá para eso, para la edición, para el fotógrafo, para todas las cosas. Entonces está dándose de acá para que se corrija la visión, para que la luz del Sadik se vea acá en Colombia, donde lo vean por acá. Entonces ya después está el olfato. El olfato tiene que ver es con las asociaciones, con los grupos. Cuando se reúne gente a estudiar las enseñanzas del Sadik y cuando ese grupo de personas reza de acuerdo a ese camino del Sadik, en nuestro caso el camino de Breslev. Cuando la persona hace el Tikkun Haglali, hace su Itboedut, aplaude, brinca, esas personas que hacen eso se considera un grupo que estudia las enseñanzas del Sadik y que reza de acuerdo a los consejos del Sadik. Entonces ya es el nivel del olfato. Entonces, cómo se rectifica el olfato? Cuando uno le huele bien. Cuando uno le huele bien es que uno llega a un grupo y se siente bien, huele bien. Llegué a este grupo y huele bien. Dije algo y lo escucharon y lo analizaron y les pareció pues algo importante, algo que es bueno escuchar, algo que es constructivo, y me hablaron de eso, o me dijeron que no, que por este lado, pero me tuvieron en cuenta, También conté en ese grupo, llegó un grupo, hice parte del grupo porque me tuvieron en cuenta para lograr el objetivo. Entonces huele bien. Entonces el otro nivel donde se hace acá es a los grupos de estudio, que de estudio. Por ejemplo, nos puede decir acá, vea, yo doy para que compren maní, para que coman allá en esas reuniones. Ya está se da acá para que le corrijan el olfato. Y el sabor ya es el individuo. A mí me gusta esta persona, me cae bien, me parece chévere. Ese es el gusto. Me gustó. Me gustó esta persona, pero en el sentido de que me gustó como lo que dice, la forma de ser, es humilde, contó unos chistes, me gustó. Entonces ya esa es la sede acá para los individuos. Ah, yo sé que esta persona es un breslevero y me gusta y ya sé que es un breslevero porque hace el Tikkun Haglali, lee los libros, los distribuye, difunde, vale, pues a brincar y a bailar en la calle, a poner ahí música a todo taco en una camioneta, o es un estudiante por allá de Jerusalén de Mea Sharim, o es un compañero acá de la asociación, pues le va a dar esta sede acá a ese compañero, le va a dar esta sede. Entonces ya ahí está rectificando el gusto. Entonces uno tiene que hacerse de acá y en esos tres, o sea, a los individuos que estudian Breslev, que siguen las enseñanzas y que se esfuerzan por eso. A los grupos, pues que hacen lo mismo. Y a la difusión como tal. Entonces le rectifica la vista. ¿Qué es que le rectifique la vista? A uno y a los demás. Que, por ejemplo, a lo que dice Rabbi Meir, que lo toma pues de la Torah, de que cuando Abraham encontró la cueva del Macpelá, él vio ahí la luz del jardín del Edén. En cambio,
Efrón, que era el dueño de esa cueva, era una cueva, Abraham vio una cueva y vio la luz, ay, aquí está el jardín del Edén, aquí está, ay, huele al jardín del Edén, el aroma del jardín del Edén, y se quedó calladito porque, pues donde diga eso, pues se le valoriza esa tierra, mejor dicho, y más, no, aquí está el jardín del Edén, 10.000 millones de dólares, mientras que valía 5 millones de pesos, se lo quitan. Entonces quedó calladito y fue donde Efrón. Y Efrón, ¿qué dijo? Ah, que le va a vender, que le venda a cueva. Y que Efrón, ¿qué? Un hueco. ¿Qué es eso? Un hueco. Ay, ve, me van a comprar un hueco. Me van a comprar un hueco. Entonces no tenía rectificada la vista. Él veía un hueco. Entonces lo mismo con el Sadik, lo que estaba preguntando doña Angie ahora en Chabot, que por qué hay tanta oposición contra Bresle, porque creen que eso es como algo pues por debajo, porque toca rectificar la vista para poder ver las enseñanzas de Rabbeinu. Uno tiene que rectificar la vista, pero es importante la de acá. En el caso vamos a imprimir un folletico, vamos de acá para que se imprima ese folletico. Yo le rectifico uno la vista, entonces le deja ver a uno las enseñanzas de Rabbeinu. ¿Qué es eso? Uno ver en nuestras vidas las enseñanzas. Mire que nosotros los que estamos acá es porque nos gusta eso, porque nos huele bien y porque vemos las enseñanzas de Rabbeinu. Uno tiene una situación, abre un libro de Rabbeinu, de bendita memoria, ahí está esa situación explicadita, todo lo que le está pasando a uno, tan, es esto, esta enseñanza, tiene que hacer esto, y es la práctica. Es porque nosotros vemos la luz del Sadik. Entonces, cuando uno hace acá, se rectifica eso, pues obvio se mejora eso, pero también ayuda a uno a que en general se mejore. Entonces, donde vuelve el jardinero, otra vez están todas las plantas con los aromas, los sabores, los olores, y vuelve a la prosperidad, lo que estamos hablando ahorita. Hay muchas bendiciones, muchas salvaciones que nos da conectarnos con Rabbi Nachman. Uno se acuerda de los problemas, pero pues que uno se acuerda de los problemas y ya dale gracias a Hashem por todos los problemas que hemos solucionado. Ya uno empieza a dar cuenta, ¿no? Es que lo que hay es muchas soluciones. Realmente cuando uno se conecta con Breslev, se conecta es con las salvaciones. Y después viene otra salvación disfrazada de problema, pero uno ya sabe, uno ya rectifica la vista, ya ve que no es el hueco, sino ahí el jardín del Edén. Vale, eso es invaluable, pero me quedo calladito acá y entonces se lo venden barato. ¿Por qué? Porque ya rectificó la visión. Y lo mismo el olfato con la gente. Uno, por acá me huele como a chucha. Como que esta gente como que tiene otro objetivo. Este no me sabe bien, este sabe como a cachupe. No nos juntemos con esto, que Dios lo bendiga, pero lejos. Que eso lo hemos vivido en la asociación, ¿sí o no, doña Yoli? Y porque usted tiene mucho tiempo, y los que están acá y todos, antes olía maluquito, olía grajito, sabía maluquito, y uno como que va rectificando eso, y uno se va rodeando ya cada vez, ya los que estamos acá en este momento, uno puede decir que todos pues, y cada uno pues en su nivel, y con su ritmo, y con su frecuencia, pero todo se ve bien, huele bien, sabe bien. ¿Por qué? Porque hemos ido cumpliendo esos consejos. ¿Sí quedó claro, doña María, o no? No, dígame. No, Doña sí María. quedó claro. Yo tenía una idea más o menos, pero ese día, como él dijo, yo quería que le explicara bien clarita. Excelente. Gracias, doña María. No, yo sé que sí. Eso es de Hashem, son cosas de Hashem, vea, que nos quedó claro, a mí también, con solo el hecho de decirlo me quedó más claro. De uno esforzarse por pensar en eso y hablar, pero así quería Hashem, gracias a Hashem.
y a Rabbi Nachman. Entonces, bueno, ese es el tema de la acá. Gracias al creador. Los voy a dejar acá, le voy a pedir el favor a mi amigo Osman a ver si nos hace el favor de seguir con el siguiente tema, pues la siguiente función. Vamos con la siguiente función. La biografía de Rabbi Natán de Breslev, Reb Nosson de Breslev, Entre el fuego y el agua. Acá se la dejo. Muchas gracias, hermano. Shalom. Shalom. Bueno, vean. Entonces estamos en la página 115, a través del fuego y el agua, la vida de Reb Nosson de Breslev, que es Rabbi Natán, discípulo más destacado de Rabino Nachman de Breslev, de bendita memoria. Y vamos a leer el capítulo 13, que se llama El exilio. El año anterior, el Rabbi David Zvi Orbach, el suegro de Reb Nosson, había sido nombrado rabino en jefe del distrito de Mohilev. Antes de Rosh Hashanah, Esther Scheindel viajó a Mohilev con sus hijos para pasar los Yomim Noarim con sus padres, a quienes no había visto por cerca de 2 años. Recuerden que Esther Scheindel es la esposa de Rabbi Natán. A quienes no había visto por cerca de 2 años. Luego de Yom Kippur, Reb Nosson dejó Breslov y fue a Nemirov, desde donde viajó a Mohilev para unirse con su familia. Rabbi Nachman había predicho que ese nuevo año vería mucha debilidad y enfermedades. Al salir de la mikve en Erev Yom Kippur, le dijo a su ayudante: estoy palpando mi cabeza para ver si aún estoy vivo, debido al sufrimiento que preveía. El viaje de Reb Nosson de Nemirov a Mohilev, una distancia de cerca de 100 kilómetros, le llevó 2 días. Fue afortunado en no retrasarse más aún, porque a lo largo del camino fue testigo de la enfermedad prevista por el Reb. Reb Nosson esperaba que su suegro estuviese en casa para los Yom Tovim y que él mismo pudiese retornar a Nemirov con Esther Scheindel y los niños después de Sukkot. Yom Tovim son los días festivos pues, en el judaísmo. Sin embargo, el Rabbi David Zvi tuvo que quedarse en Kremenetz, donde también actuaba como rabino en jefe. 4 años antes, en 1802, fue la repetida postergación de la visita que el Rabbi David Zvi debía hacer a Nemirov, lo que permitió que Reb Nosson se volviese un Hasid de Breslev. Irónicamente, el presente atraso de Rabbi David Zvi en Kremenetz hizo que Reb Nosson tuviera que quedarse en el exilio, en Mohilev, por un periodo de cerca de 2 años. Ante el inminente retorno del Rabbi David Zvi, Reb Nosson no tuvo más opción que permanecer en Mohilev y esperarlo. La situación de Reb Nosson allí no era de envidiar. Como Hasid en la casa de Rabbi David Zvi Orbach, el anti-mitnaget, o sea, el oponente a las enseñanzas de Breslov, Reb Nosson se encontraba en medio de territorio enemigo. La gran ventaja de Reb Nosson sobre la oposición era su obstinación de hierro. Escribe lo siguiente: los obstáculos y la oposición que debía enfrentar para poder llegar a ser un seguidor del Reb y que ahora casi habían desaparecido, comenzaron a despertar nuevamente. En los primeros años mi padre había aplicado la presión financiera, pero ello no me quebró. Al ver mi compromiso en el servicio a Dios y el hecho de volverme un seguidor del Reb, la oposición comenzó a disminuir. En verdad, las presiones financieras fueron realmente una bendición disfrazada, dado que una vez que estuve en mi propia casa, pude viajar a Breslev y ver al Reb al menos una vez cada 3 o 4 semanas. Mire el tema de la conexión que siempre hablamos con esa Iba, lo que Daniel ahorita nos estaba hablando del tema de las salvaciones, ¿verdad?
Míralo acá. En verdad, las presiones financieras que sufrió Reb Nosson fueron realmente una bendición disfrazada. A veces más frecuentes aún. Hubo veces en que me quedé con el Reb durante largos periodos, oyendo las palabras del Dios vivo, enseñanzas de Torah y conversaciones nunca oídas anteriormente, que incluso hoy en día dan fuerza y aliento a todos aquellos que desean recibir de ellas. Pero difícil como fue estar exiliado en Mohilev, pues me era imposible visitar al Reb de manera frecuente, estaba de hecho más capacitado para soportar las presiones en mi contra. Esto se debió a que ya había gustado la dulzura de las enseñanzas del Reb. El gusto, esto es hermoso, mano, esto es muy bonito. Sí. Entonces, mire, lo que estábamos estudiando ahorita, entonces aquí apareció en el tema financiero, que es el tema de las salvaciones. Y aquí el tema del gusto, ¿verdad? O sea, ya Reb Nosson había sentido el gusto por las enseñanzas, gracias, por las enseñanzas del Reb, entonces eso ya lo hacía sentir más tranquilo. Y tenía un mentor que podía enseñarme a servir a Dios de la manera apropiada. Sabía que nada podía impedir que fuese un Hasid de Breslov, y en mismo Arnat 1, número 14. El Rabbi David Zvi aún seguía demorado en Kremenet. Los días comenzaron a alargarse, transformándose en semanas y las semanas en meses. Durante ese tiempo, Reb Nosson le escribió a Reb y a otros Hasidim de Breslov, quienes lo mantuvieron informado de lo que estaba sucediendo en Breslov. Al comienzo de Kislev, Reb Nachman tuvo un hijo, Reb Yaakov. Reb Nosson lamentó no poder estar presente para el Brit. Con Hanukkah acercándose, Reb Nosson anhelaba viajar a Breslov. El Shabbat Hanukkah era uno de los momentos en los cuales los Hasidim de Breslov se reunían con el Reb. Pero el suegro de Reb Nosson estaba por llegar de un momento a otro. ¿Cómo se vería el hecho de que su yerno no estuviese allí para recibirlo, junto con todos los demás? Todos los hombres, las mujeres y los niños de Mohilev estaban esperando la llegada del Rabbi David Zvi. Le dijo a la familia a Reb Nosson: todos los días se acercan a la puerta para ver si ha llegado o si hemos oído alguna novedad sobre su llegada. Y tú, su yerno, Hasid como eres, ¿estás pensando en irte en este momento para viajar a ver a tu Reb? La esposa y la suegra de Reb Nosson estaban extremadamente enojadas y disgustadas con él. Además, no tenían dinero para los gastos del viaje, ni tampoco un cochero dispuesto a llevarlo. Durante días se angustió con ese dilema, pero finalmente decidió que debía estar con el Reb para el Shabbat Hanukkah y superó todos los obstáculos. Sobre eso escribe lo siguiente: es una regla básica entre nosotros el hecho de que los obstáculos más importantes son los de la propia mente. Una vez que la persona decide qué es lo que va a hacer, desaparecen todas las barreras, como enseñan nuestros sabios. Aquel que viene a purificarse es ayudado por el cielo. Yomá 38b. De alguna manera me las arreglé para encontrar los fondos y viajé para estar con el Reb. Yemei Moarnat 1, número 14. Reb Nosson contrató un carruaje y salió para Breslov, llegando el jueves por la noche, Rosh Chodesh Tevet, 12 de diciembre. Inmediatamente fue a hablar con el Reb, quien comenzó a contarle sus propios problemas y el sufrimiento que había debido soportar recientemente debido a las calumnias maliciosas que habían difundido en su contra. Sufrimientos tales, dijo el Reb, como nunca antes había experimentado en su vida. Reb Nosson pasó el Shabbat Hanukkah con el Reb, cuya lección fue sobre la necesidad de encontrar un maestro sabio con el poder de llevar percepciones de divinidad, incluso a aquellos que están muy alejados de la espiritualidad. ¿Quién quiere saber cuál es la lección? Esa es la lección del Likutei Moharan número 1, Likutei Moharan 1 y la lección 30. Reb Nosson se quedó en Breslov unos días más y pudo hablar con el Reb. Fue luego a Nemirov, donde su padre lo recibió calurosamente e incluso le hizo un regalo. Esperó en Nemirov hasta la tarde del martes, 12 de Tevet, 24 de diciembre, con la esperanza de encontrar un carruaje que lo llevase a Mohilev.
Al no encontrar ninguno, volvió a Breslau pensando que si debía esperar un vehículo, era mejor hacerlo en Breslau, donde podría tener el beneficio de pasar un poco más de tiempo con el Reb. Reb Nosson llegó a Breslau luego del anochecer. Esa noche era la última noche del mes en el cual se permitía recitar el Kiddush Levaná, la santificación de la luna. Estaba muy nublado y Reb Nosson temía no poder cumplir con la mitzvah. Preguntó si el Reb ya había santificado la luna y se le dijo que sí. Reb Nosson se sentía ahora mucho más perturbado. Quizás pensó que si el Reb aún no había realizado la mitzvah, le daría a él una mayor posibilidad de ver la luna y de recitar la bendición en mérito al Reb. Cuando más tarde fue a ver al Reb, Reb Nosson estaba muy taciturno. El Reb le preguntó por qué parecía tan triste, pero Reb Nosson no respondió. Alguien le dijo al Reb que la luna no había aparecido. Entonces el Reb se dirigió a Reb Nosson y le dijo: ora a Dios por esto. Reb Nosson respondió: ya lo hice. Reb Nachman le dijo: ora más aún. Alguien dijo a favor de Reb Nosson: él quiere que el Reb ore por él para que pueda cumplir con esta mitzvah. Sobre esto escribe Reb Nosson: no pensé en pedirle al Reb que orase por mí por esto. Es verdad que me sentía muy disgustado por no poder santificar la luna. Sin embargo, sentía que había temas mucho más importantes y urgentes por los cuales quería pedirle que orase, por lo que no tenía la audacia de molestarlo con eso. Y en mismo Arnat 1, número 15. Mientras tanto, alguien entró diciendo que la luna estaba comenzando a aparecer detrás de las nubes. El rey le dijo a Reb Nosson: ande y recita Kiddush Levaná inmediatamente. No esperes a que la luna esté perfectamente visible. Tan pronto como veas una silueta clara detrás de las nubes, recita la bendición. Reb Nosson salió. La luna apenas estaba visible detrás de las nubes. Reb Nosson esperó un instante y la luna volvió a cubrirse por las nubes. Ahora se sentía peor que antes. Sentía vergüenza de volver a ver. Sentía vergüenza de volver al Reb, pues no había hecho lo que él le había dicho. En su amargura, se volvió a Dios, pidiéndole poder cumplir con la misma del Kiddush Levaná. Entonces la luna apareció más claramente que antes y Reb Nosson recitó la bendición. Volvió al Shul exultante. El Reb dijo: no, pues repasemos un poquito eso. Que el Reb le dijo que no era necesario que la luna estuviera claramente, sino que así se viera la silueta. Sí, que así la viera detrás de las nubes, o sea, que la luna no aparecía en su plenitud, sino que estuviera así pues como entre las nubes, pero así sea solo que un segundo, pues una fracción de... Hacer el precepto así no sea perfecto, pero hacerlo y tenerle a fe en el Sadik. Acepto, sí. Y entonces listo, él esperó y se le cubrió. Sí, él estaba pero esperando. ¿qué hizo? Le pidió a Hashem que le permitiera, porque la reconocí donde Rey, imaginé, después de que le dijo que hágale de una que así sea medio y más o menos, hágale. Y él, ay, no, esperemos. Y tú, y se le nubló. Se cubrió. Y se le cubrió, y entonces se puso a hacer el dedos y ahí sí se abrió. Pero porque pues, primero se equivocó él, y otro lo que dijo Rabbi Nachman, que así sea chorotica, pues ahí medio, que haga la misma, pero hágala. El zapatico triangular. El zapatico triangular, tan bonito. Y entonces mire, el rey le dio un consejo, ¿cierto? Y él se puso de sofisticado. Sí. Sí, dio el consejo del rey. Pero bueno, pero de todas maneras pudo inmediatamente, pues imagínese, le pidió al rey de reyes y claro, mijito. No, porque con qué cara vuelve allá donde... No, imagínate. Bueno, entonces, el rep dijo: pueden ver que ahora es una persona totalmente diferente, y estuvo muy contento con Reb Nosson. Rabbi Nachman le dijo entonces a sus seguidores: si estuviesen contentos, ello sería un tremendo beneficio para el mundo entero. Ven, mi hermano, que es lo que está ahorita Daniel transmitiendo, ¿no? O sea,
Reb Noson no estaba contento con ver solo digámoslo así, la luna que sea oculta por las nubes. Él no estaba contento con eso. Ese perfeccionismo ahí. Exacto, no estaba contento. Y no le hizo, y no le hizo caso al Sadik. No hizo caso al Sadik. Eso es lo que nos está diciendo aquí, a estar porque no estaba contento, no estaba alegre. Ay, vi la luna y estaba detrás de las nubes y podía hacer la bendición. Sí, qué alegría. Perfectica, si no, no. Así es. Entonces no. Pídale a Hashem. Y se la abrió. Hermano, la conexión con Reb. Si estuviesen contentos, ello sería un tremendo beneficio para el mundo entero. Más tarde, el Reb habló con sus seguidores e invitó a Reb Noson y a su yerno, Reb Yoske, a comer con él. Eso era algo inusual, pues el Reb normalmente solo comía con sus seguidores en Shabbat y en las festividades, excepto, como dice Reb Noson, en raras ocasiones y en momentos de favor, cuando el Reb se sentía excepcionalmente alegre. Mientras estaban comiendo, el Reb oyó a Moshe Henkes recitar el Kiddush Levaná con intensa concentración y sinceridad. Dijo el Reb: ¿ahora está orando mejor que su Reb? Elisha pidió ser el doble de grande que su maestro Elías. Reyes 2:2-9. El Reb alabó mucho su plegaria y se entusiasmó y comenzó a revelar Torah sobre ese versículo. Enseñó que es posible que, en ciertos aspectos, un seguidor sea más grande incluso que su mentor, todo en el mérito de su maestro. Ver Likutei Moharan 1:66. Otra cuestión ahí que era que el Rebe no acostumbraba a comer con sus seguidores. O sea, ¿con quién comía? Con su familia. Importante estar con la familia, no estar ahí a toda hora, ay, sí, somos espirituales, la comunidad y la familia que el Rebe primero ponía a la familia, sí, y solamente pese así, me imagino, para que la esposa no lo regañara. Bueno, me dicen si alguien está ahí, que yo me concentro mucho aquí, entonces no veo si hay alguien ahí que va a opinar o algo. No levanta la mano. Bueno. Si el pronto tiene algún comentario, aproveche. Hacen bullita, me atajan porque yo no paro. Bueno, cuando el Reb dio esa lección, le hizo entender a Reb Noson que el profeta Elías había llegado a su elevado nivel gracias al Itbodedut. Reb Noson quedó tan inspirado que fue a un rincón del Beit Midrash, recitó salmos y oró con gran fervor. Alguien de la ciudad estaba haciendo un Tanaim y quería invitar a Reb Noson. Lo buscaron por todo el pueblo y finalmente comprendieron que probablemente estaba dedicado al Itbodedut. Siguieron buscando y llamándolo. Reb Noson, Reb Noson, hasta que finalmente los escuchó y fue con ellos. Eso está Avenida Barcel, página 61, número 24. Reb Noson se quedó en Breslov hasta después del Shabbat. Llegaron varios invitados, incluyendo uno que había vuelto de la Tierra Santa. El Reb le dijo que ciertamente debía haber tenido un tremendo deseo de estar en Eretz Israel, viendo que había superado todos los obstáculos y había llegado allí. El Reb enseñó que la magnitud de los obstáculos ante cualquier objetivo espiritual está en relación directa con la importancia del objetivo, pero que esos obstáculos son enviados con un solo propósito: aumentar el deseo. Con suficiente deseo es posible superar todos los obstáculos. Después del Shabbat, el Reb Nachman habló sobre traer al mundo el espíritu del Mashiach. Luego entretejió todos esos conceptos dentro de la lección mencionada más arriba, una de las más largas del Likutei Moharan, que es la lección 1.66. Sobre eso escribe Reb Noson: si solo hubiese venido al mundo para oír esa enseñanza, habría sido suficiente. Yemei Moharnat 1, número 15. Poco después del Shabbat, Reb Noson encontró un carruaje que salía para Mohilev. Se despidió del Reb y partió temprano, el domingo por la mañana, 29 de diciembre. Al llegar a Mohilev, se enteró que su suegro, el Rabbi David Zvi, ya había vuelto, como escribe el mismo Reb Noson.
Su recibimiento no fue precisamente cálido, estaba extremadamente disgustado. Con el invierno ucraniano bien asentado, ya no le fue posible a Reb Noson llevar a su familia de regreso a Nemirov y se resignó a pasar lo que quedaba del invierno en el exilio. Rabbi Nachman ya había predicho que ese sería un año de muchas enfermedades y para entonces había llegado a Mohilev una feroz epidemia de gripe que afligía a toda la región. Toda la familia de Reb Noson cayó enferma. Él y Esther Scheindel se enfermaron en 3 ocasiones separadas. Sus hijos, Shachne y Meir, también estuvieron enfermos y su sirvienta falleció. Escribe Reb Noson: tan pronto como enfermé, pedí que le enviasen una carta al Reb. La noticia de mi enfermedad le produjo una gran aflicción al Reb, quien me respondió personalmente, escribiendo las palabras de aliento más dulces y revelando su extraordinario amor por mí. Su carta me devolvió la vida y me fortaleció tremendamente. No creo que hubiera podido superar el dolor de la enfermedad de no haber sido por su carta, la que literalmente me devolvió la vida. Viene en Noarnat 1, número 16. Reb Noson, para Reb Noson, el quedarse en la casa de sus suegros podría haber conllevado constantes conflictos. Sin embargo, el David Zvi Orbach mostró que se encontraba más allá de la intolerancia. Un viernes por la noche, durante el invierno, el Rabbi David Zvi recibió a un huésped distinguido. Cuando volvieron del shul, todos cantaron Shalom Aleichem y Eshet Hail, como era costumbre. Reb Noson fue a la habitación contigua y cantó las Semirot del Shabbat a su propia manera. Aún estaba en medio de sus devociones cuando la familia terminó. El huésped estaba indignado y le dijo a Rabbi David Zvi: usted, un gaón mundialmente reconocido, debe esperarlo a él. Pero el Rabbi David Zvi, brillante como era, mostró un aspecto suyo mucho más grande: la humildad. ¿Cuál fue su respuesta? Pero Reb Noson es totalmente sincero. Una vez el Rabbi David Zvi envió a Reb Noson y a otros estudiosos de Torah a visitar a ciertas personas con la finalidad de buscar donaciones para una causa caritativa. Luego de visitar a un hombre acaudalado que no contribuyó tanto como debía haberlo hecho, está entre paréntesis, el hombre notó que en su casa faltaba un objeto valioso. Pensando que ellos lo habían tomado, fue a ver al Rabbi David Zvi para transmitirle sus sospechas. Estaba seguro que tendría una audiencia favorable, dado que conocía la actitud del Rabbi David Zvi hacia el hasidismo. El Rabbi David Zvi le contestó con una parábola. Un hombre encontró un gran diamante. Queriendo averiguar cuánto valía, fue a visitar a una cantidad de joyeros para que lo tasasen. Uno dijo que valía tantos miles, mientras que otro dijo que valía mucho más. Entonces un joyero dijo que no era más que pasta de vidrio y que no valía nada. El hombre le dijo: yo no soy experto en diamantes, de modo que no conozco el valor exacto de este diamante, pero soy lo suficientemente experto como para saber que no es pasta. Si puedes estar tan equivocado, no tienes derecho a llamarte joyero. En cuanto a mí, continuó el Rabbi David Zvi, no puedo decir que comprendo a Reb Noson ni que conozco su verdadero valor. Pero esto sí sé: él no es un ladrón, Dios no lo permita. Rabbi Eliyahu Chaim Rosen. En cuanto al mismo Reb Noson, el tiempo pasado en Mohilev le fue muy beneficioso de otra manera. Extrañaba tremendamente a Rabbi Nachman y su imposibilidad de viajar para verlo le pesaba duramente. Aún así, Reb Noson nunca perdió de vista su papel de Yoshua, reflejando la luz de su maestro. Fue esa separación la que le dio a Reb Noson el tiempo como para comenzar a escribir sus propios discursos de Torah, en los cuales utilizó las enseñanzas del Reb para dar luz al significado espiritual de las leyes del Shulchan Aruch. Reb Noson tuvo mucho tiempo para repasar el Shulchan Aruch y en ese periodo escribió discursos sobre temas de toda la obra. Es el capítulo número 13. Número 14. Vamos para el 14. Lo estamos devorando. Sí, ahí va caminando, vamos caminando. Casi va rendido. Gracias a Dios. Bueno, muchachos, algún comentario.
Pregunta. ¿Qué anotación? Comerciales. Doña Julie, venga usted, pues despida la charla. Se ganó la boleta. No, es que yo Sí, comprar. Se la compró, se la ganó. Se la ganó. Buenas tardes. No, yo le quería preguntar, le quería comentar algo sobre la lectura. En alguna parte de lo que leyó Osman, hablaba de que como de la famosa ley de la manifestación. ¿Por qué? Porque ahí decía, no diga que lo desea o no que lo quiera, sino haga ver que ya lo consiguió. O sea, cuando él quería irse de viaje y que se le oponían obstáculos y él no sabía qué hacer. El obstáculo mayor es la mente, decía Y ahí. entonces ahí le decía que no, que el obstáculo mayor era la mente y que no, o sea, que no tampoco se quedara como pensando que lo voy a tener, sino que lo diera por un hecho de que ya lo había logrado. O sea, pues para mí eso fue como la enseñanza más relevante de la... Mire que no tenía ni dinero. No tenía nada, sí, Dinero, y que cochero. no había cochero y que no había nada. Y lo más preocupante era que la familia, que la esposa y que la suegra que estaban enojadas, que porque se iba a ir y que porque que cómo pensaba en irse al pie del Sadid y que cómo iba a despreciar la llegada del suegro. Y que una enseñanza para uno, que uno ve los obstáculos, pero que el obstáculo principal es la mente. También, Pensar que lo va a lograr y ya. Lo va a lograr, o sea, como que hay un paso, da un paso y ya lo logra, porque ya piensa que lo logra. Tiene uno que dar ese paso. Pero que valga la aclaración que eso lo hacía era no hacer eso. No, sí, Claro. oiga. No, Claro. en contra de las cosas. Ah, no. Les pegan. No, sino que uno tiene un problema y como que hay un momento que uno piensa, lo va a lograr. Sí, no. Bueno, damos gracias a Chen, damos gracias a Mineralin, que en estos momentos nos permiten sus instalaciones para recibir todas estas enseñanzas. Y lo más importante es pedirle al Eterno, pedirle a Chen y a Rabbi Nachman que por favor nos ayude a desarrollar esos sentidos, el sentido de la visión, el sentido del olfato y el sentido del gusto, que nos ayude a desarrollar esos sentidos, facilitándonos también los medios y colocando en nuestro corazón las intenciones de querer promulgar los conocimientos o las enseñanzas de Rabbi Nachman, también colaborando internamente con nuestros grupos de estudio y también colaborándole a nuestro prójimo. Muchas gracias a Chen por todos los beneficios recibidos en esta clase. Amén. Gracias, por favor. Amén. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Amén. Chao, shalom. Chao, muchachos, gracias. Bendiciones. No, muchas gracias. Muy bonita la clase, la reunión de hoy. Gracias. Shalom, Gracias, compañeros. Un abrazo. Se les quiere. Lo mismo.